yo lo que más me entreveró de los tres, de existencia, propiedad, integridad, eso fue lo que me entreveró. Ahí está. Para no andar dando vuelta. Definición de los tres. Ahí está. Mira que le estoy dando acceso a algunos compañeros que me lo están pidiendo y ya enseguida voy a lo que vos me propones. Y ya después arrancamos con el parcial del año pasado para que nos sirva a todos de repaso. Ya están casi todos en la sala. No tengo a nadie en espera en este momento. Todavía hay alumnos que no han pedido entrar, pero vamos a aprovechar a contestarte esa pregunta. Y después arrancamos con el cuestionario del año pasado. Bueno, vamos a decir los objetivos de auditoría, que la duda era un poco de qué va eso, de qué se trata, ¿no? Nosotros cuando hacemos pruebas de auditorías, en general, ¿no? Pruebas, hay 6 o 7, depende de cómo lo definamos, alguno puede quedar incluido dentro de otro, pues son 6 o 7, objetivos generales de auditoría. O sea, que tienen como objetivo, como finalidad, o sea, admitir a Sofía, cubrir alguno de esos objetivos, siempre, en todos los casos, ¿verdad? Independientemente del saldo del rubro, del tipo de procedimiento que estemos auditando. Entonces, hablamos del objetivo de existencia cuando hacemos procedimientos de auditoría tendientes a qué cosa, a probar qué. Lo dice la palabra, ¿verdad? Que existan. Existan, claro. Que existan qué. Que existan los activos, o que existan los pasivos, o sea, que sean reales, ¿verdad? Entonces, si pensamos en los inventarios, la prueba de existencia es ir y contarlos y verlos, que están ahí. Si pensamos en la disponibilidad, en caja, es ir y contar los fondos, recontar el efectivo que exista en caja. Si pensamos en las cuentas bancarias, confirmar con los bancos para que nos diga que sí, que hay tal cuenta corriente, o tal caja de ahorro con tal saldo, a tal fecha, cuyo titular es la empresa que estamos auditando. Ese es el objetivo de existencia. Después hablamos de propiedad, ¿verdad? Es decir, tenemos que hacer procedimientos, porque de repente hacemos procedimientos como el inventario, recontamos y comprobamos que existe mercadería, tal producto en tanta cantidad en los depósitos de la empresa, cumplimos con el objetivo de existencia, al hacer el recuento físico, pero el objetivo de propiedad no necesariamente, ¿verdad? Porque puede estar a nombre, puedo tener mercadería recibida en consignación, o puedo estar guardando en los tiempos de terceros, ¿no? Entiendo, sí. Entonces el objetivo de propiedad tengo que hacer, para una muestra de esos productos que reconté, tengo que ir y verificar la documentación respaldante de la compra, y ver que la compra, la factura esté extendida a nombre, número de RUT, domicilio, etcétera, de la empresa que estamos auditando y que dice que esos stocks son de su propiedad. Si pensamos en los activos fijos, en los bienes de uso, propiedad, planta y equipo, un vehículo, bueno, para que sea la empresa, voy a tener que ir a ver la factura, eventualmente el título de propiedad. En los inmuebles voy a ver los títulos que estén a nombre de la empresa. En los gastos, para ver que sean efectivamente gastos de la empresa, voy a ver documentación respaldante que esté extendida a nombre de la empresa que estoy auditando. Entonces, con eso cubro el objetivo de propiedad. Es decir, que el titular, ya sea de activos, de pasivos, de ingresos, pertenecen a la empresa que estoy auditando. Y el otro objetivo de integridad es asegurarme de que están todos. Es decir, yo tengo que hacer procedimientos para detectar si pueden existir algunas partidas que no estén contabilizadas. Entonces ahí no tengo que partir de los registros, tengo que partir de algo externo y después volver a ver si eso está en los registros de la empresa. O hacer pruebas de correlatividad numérica, si son documentos que están prenumerados, por ejemplo, ¿no? Para ver que todas las facturas de ventas estén registradas, tengo que ver que estén todas, que no me falte ninguna, y las que me falten que estén anuladas. ¿Ya? Entonces ese es el objetivo de integridad, hacer pruebas específicas para asegurarme de que están todas las ventas, de que no se omitieron compras, de que no se omitieron
reconocer pasivos o activos que no están completos. Esos son los tres objetivos principales: propiedad, existencia e integridad. Y después tenemos el objetivo de evaluación, para ver que estén correctamente evaluados, el objetivo de presentación, que estén correctamente clasificados a nivel de los estados financieros, o expuestos, revelados en notas a los estados financieros, y podemos tener un sexto, que es el de corte, el objetivo de corte, que a veces puede estar incluido dentro de alguno de los que mencioné antes, fundamentalmente de integridad o de existencia. Entonces el objetivo de corte es ver que las operaciones pertenecen al periodo que estamos auditando. En los registros no existen operaciones que no correspondan a ese periodo, y a su vez que estén que estén todas las operaciones de ese periodo contabilizadas en el mismo. Por ejemplo, en las facturas de venta, en los recibos, pongamos los recibos, para cambiar un poco el ejemplo, de cobranza, lo que hacemos es tomar el corte de documentación a la fecha de cierre del ejercicio, tomamos las libretas, o el día después, o sea, vemos el último recibo emitido y el primero en blanco, la última factura emitida y la primera en blanco. Lo mismo con los cheques, tomamos las chequeras de todos los bancos y tomamos el número del último cheque emitido y del primero en blanco de cada uno de los bancos. Y después hacemos la limpieza del corte de documentación para ver que la última factura contabilizada corresponde con la que nosotros vimos en la libreta, que era la que estaba emitida. Y la primera en blanco vemos que está registrada en el ejercicio siguiente y no en este. Lo mismo con las cobranzas, con los pagos, con las ventas, con las compras. Si tomamos, por ejemplo, corte de documentación de remitos o de notas de recepción, todo lo que genera movimiento. Entonces cumplimos con el objetivo de corte. O sea que eso nos va guiando un poco para ver que la batería o el conjunto de procedimientos de auditoría que hemos hecho, que hemos planificado, están cubriendo todos los objetivos. Por de repente quedé contento que hice un buen inventario y me corroboré la existencia, pero no hice nada para corroborar la evaluación o la propiedad, entonces eso no es suficiente. Hay ciertos objetivos de auditoría que con esa prueba, recuento físico, no abarqué. No fue suficiente la evidencia obtenida. Es válida para probar el objetivo de existencia, pero no para el de evaluación, o el de propiedad, o el de integridad, o el de corte. ¿Sí? Entendido, profe. Anotado y pronto. Bárbaro. Muy bien. Bueno, vamos a darle... Profe, yo tengo una duda. Sí. En el práctico 1 vimos que me queda la duda de cuándo tengo que aplicar, o sea, decir que aplico un enfoque de confianza o un enfoque sustantivo, o sea, qué criterio debo tener en cuenta para decir si hago uno o el otro. Claro, viste que ahí es importante el cuadrito ese de doble entrada, donde teníamos los riesgos inherentes y los de control. Y teníamos como 4 cuadrantes. Donde decía caso 1, caso 2. Ahí va. Entonces, en función de que fuera alto o bajo el riesgo inherente, alto o bajo el riesgo de control, hacíamos las 4 posibilidades. Y en función de cada una de esas posibilidades derivábamos un enfoque. Ese es lo que tienes que estudiar bien y entender bien, pero sí te comento de forma media rápida que siempre que el riesgo de control sea alto, no vas a ir por un enfoque de cumplimiento, de confianza, porque el tema de que el riesgo de control sea alto implica que hay un riesgo alto de que haya errores porque el control no es bueno, porque hay problemas en los controles. Entonces, en esos casos siempre vas a ir por el lado de un enfoque sustantivo. Siempre vas a ir por el lado de un enfoque sustantivo. En el caso, por el contrario, de que el riesgo de control sea bajo, quiere decir que hay buenos controles. Entonces, vas a ir por un enfoque de cumplimiento, de confianza en los controles. Vas a probar los controles. Después va a depender un poco del riesgo inherente. Si el riesgo inherente es alto, bueno, además de aplicar pruebas de controles, vas a tener que hacer alguna prueba sustantiva de menor alcance,
si el riesgo inherente es bajo, no hay mucho riesgo de error. Ahora, si el riesgo inherente es alto, bueno, vas a tener que hacer, si el riesgo inherente es alto, vas a tener que hacer prueba de cumplimiento acompañada de alguna prueba sustantiva, global o de menor alcance. Ahora, si el riesgo de control es bajo, y el riesgo inherente también lo es, quiere decir que hay muy baja posibilidad de que existan errores. Entonces, vas a hacer algún enfoque de cumplimiento para ver que esos controles que son tan buenos efectivamente operen satisfactoriamente. Entonces, vas a ir a un enfoque de cumplimiento o de confianza en el control. Si vos tenés el peor... No sé si se acuerda del ejercicio de que compraba autos usados y vendían nuevos también, sí. Y por ejemplo, sí, la solución, sí. No me acuerdo muy bien textual, pero decía, como tiene pocas facturas con un importe alto, aplica un enfoque, no me acuerdo si de confianza. Sustantivo. Ahí va. Sí. Sí, porque ahí tenés que ver, por un lado los controles, en ese caso, y por otro lado la eficiencia del trabajo. Entonces decíamos, bueno, en general, pensamos en lo que es el riesgo de control y el riesgo inherente para determinar el enfoque. Pero por otro lado, de pronto, en casos excepcionales, pueden existir, digamos, algunas situaciones como esa, en las cuales haya relativamente, ¿no? Poco movimiento de montos importantes, como son la venta de automotores. Entonces ahí parecería más eficiente hacer un muestreo y aplicar un enfoque sustantivo de ir a revisar documentación respaldante y operaciones concretas y no basarnos tanto en los controles. ¿Por qué? Porque no son tantas, son pocas las partidas y de alto valor. Entonces en ese tipo de casos parecería más eficiente y directo un enfoque sustantivo. En cambio en el primer ejemplo, que era las comidas rápidas, las casas de comida tipo McDonald's, vamos a decir así, a ir al revés. Porque había muchas transacciones de importes pequeños, entonces ir ahí con enfoque sustantivo es medio inaplicable, porque es imposible hacer un muestreo representativo de una cantidad enorme de partidas de poco valor. Tendrías que hacer un muestreo impresionante. Entonces, para poder justificar un muestreo de menor alcance en pruebas sustantivas, tenés que ir por el enfoque de cumplimiento y probar esos con los controles que existan, que deberían existir. Pero que vos no los manejas, no podés decir, bueno, yo quiero ir por este enfoque, tenés que basarte en lo que hay. Si no hay controles confiables, bueno, vas a tener que ir por un enfoque sustantivo. Pero a priori, si la situación está dada, vas a tratar de ir por este lado. Porque viste que esa es otra. Vos haces una evaluación preliminar y tomás una decisión de lo que vas a hacer. Y después siempre podés cambiar de acuerdo a los resultados. Si de repente vos seleccionaste controles y fuiste por el enfoque de confianza, y probaste los controles, pero resultó que no se aplicaban, o encontrás muchos desvíos en la aplicación de esos controles, y bueno, no, en realidad no puedo ir por acá porque veo que estos controles que a mí me parecieron, yo había evaluado que eran buenos para mí, veo que no se aplican tal y como me contaron. Entonces tengo que ir por un enfoque sustantivo. Entonces, a priori, si la pregunta es a priori, vos podés basarte en esos elementos, si son muchas partidas de poco valor o pocas de alto valor. O sea, a priori parecería más conveniente ir por este o por aquel lado. Pero en los casos concretos, que vos ya tenés una evaluación hecha de riesgo inherente y riesgo de control, se aplica el cuadrito que vimos de los 4 cuadrantes. Sí. Pero me quedó claro. Está bueno tener en cuenta eso. Perdón, Vero. Lo de poca facturación o mucha facturación y los importes. Claro. Sí, eso también. O sea, nosotros el enfoque va a ser o de confianza o sustantivo, y después de ahí, entrando, según lo que sea, es lo que vamos a hacer. O sea, según el riesgo. A mí la consulta, porque me viene bien lo que me lee, es el tema de cuando hacemos, esto creo que me pasó en el control, sí. El tema de cuando dice analíticas globales, creo que son, o sea, procedimientos analíticos globales. Ahí eso en realidad es cuando más que nada ya tenés confianza. Es como hacer algo como por arriba. Cuando decimos analítico global es como algo medio general. Seguro. Sí, eso sería pero cuando... Eso solo lo podemos aplicar si tenemos un enfoque de confianza. Sí. ¿Que es sustantivo? No. Si es sustantivo, no. Si es un enfoque sustantivo, siempre va a ser
o de amplio alcance, o puede ser, si el riesgo inherente es bajo y no hay un alto riesgo de error material, puede ser un enfoque sustantivo de bajo alcance, ¿verdad? Mediano alcance, podemos llamarlo así. Ahí va, porque ahí me entrevera un poco cuando es de bajo alcance o de amplio. O sea, de amplio va a ser cuando tenemos riesgo tanto inherente como de control. Exacto. Y de bajo alcance... ¿De bajo? Y de bajo alcance va a ser cuando en realidad el inherente es bajo, pero el de control es alto. O al revés. No, cuando el riesgo de control es alto, vamos a ir siempre por un enfoque sustantivo. Ahora, si el riesgo inherente es bajo, si el riesgo inherente es bajo, ahí vamos a tener que hacer o pruebas sustantivas globales o pruebas sustantivas de reducido o mediano alcance. Podemos poner esas tres posibilidades. Ahora, si el riesgo inherente es bajo y el riesgo de control es bajo, entonces ahí vamos a hacer, si el riesgo de control es alto y el riesgo inherente es alto, vamos a hacer un enfoque sustantivo de amplio alcance. Ahí nunca vamos a poder hacer pruebas sustantivas globales o de alcance reducido, claro, porque ya hay distintas maneras de llamarlo, pues depende de cada caso que nos conviene más hacer, ¿no? Pero en términos generales sería así, ¿no? Cuando el riesgo de control es alto, o sea que vamos a ir por enfoque sustantivo, tenemos que mirar cómo es el riesgo inherente. Si el riesgo inherente también es alto, es la peor de las situaciones, porque tenemos un alto riesgo de error y no tenemos buenos controles. Entonces, ahí vamos a ir por un enfoque sustantivo de amplio alcance. Ahora, nos puede quedar un poquito la duda, ¿qué decimos si el riesgo inherente, si bien el riesgo de control es alto, es decir, los controles son malos, o no hay controles suficientes, no son adecuados, si el riesgo inherente es alto? Entonces ahí vamos a tener que hacer así un enfoque sustantivo, porque no tenemos controles para probar, pero digamos, como el riesgo inherente es alto, perdón, ahí me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. Ahí va a ser de confianza, porque el de control es bajo. Pero como el siempre que el riesgo de control alto, sea bajo, un enfoque de confianza. Ahí va. Siempre que el riesgo de control es un enfoque de confianza. Ahora, si el riesgo inherente es alto, lo vamos a tener que acompañar con algún procedimiento sustantivo, que puede ser global o de alcance reducido. Pero siempre, nunca vamos a poder. Ahí me generaba la duda. Claro. En realidad, como era alto, yo iba a ir a pruebas de amplio alcance. Pero si el riesgo de control es bajo, pues ya lo cubrís con el... Solo como al ser el inherente alto, voy a hacer pruebas, pero de bajo alcance. Porque los controles son buenos. Entonces eso te justifica que puedas reducir el alcance de las pruebas sustantivas. Si te dan bien las pruebas de cumplimiento, lógicamente, que es lo que estamos planteando, ¿no? Que el riesgo de control es bajo, significa que, bueno, o es una evaluación preliminar o definitiva, pero no importa. Acá estamos haciendo referencia a que evaluamos eso de esa forma. Entonces, si el riesgo de control es bajo, enfoque de cumplimiento. Ahora, como el riesgo inherente es alto, no me voy a quedar solo con el enfoque sobre las pruebas de cumplimiento. Le voy a agregar alguna prueba sustantiva global o alguna prueba sustantiva de reducido alcance complementario. ¿Tá? Porque el riesgo inherente es alto. Ahora, si el riesgo inherente fuera bajo, en la misma situación, y el riesgo de control también es bajo, ahí me alcanza con hacer pruebas de cumplimiento. Y no estaría mal si alguien dice, bueno, prueba de cumplimiento, capaz que hago alguna prueba sustantiva global, o de revisión analítica global. Podría ser también. Dependerá de la materialidad de cada caso también, ¿no? Claro, bien. Porque más o menos esos son los caminos. Y después, siempre que nos digan que el riesgo de control es alto, enfoque sustantivo. Ahora, si el riesgo inherente es bajo, asumimos que el riesgo de error no impacta mucho los estados financieros y hacemos un enfoque sustantivo de mediano alcance o de bajo alcance. Pero la peor de las situaciones es que los dos riesgos sean altos, porque ahí tengo que ir a un enfoque sustantivo de alcance alto, de alto alcance, de amplio alcance. Esto quiere decir que, bueno, voy a tomar muestras más grandes, que voy a tener que hacer más cantidad de procedimientos para detectar si existen errores. ¿Por qué? Bueno, porque no hay buenos controles y a priori hay situaciones que indican que puede existir un problema. Entonces, no puedo apoyarme en los controles porque no son buenos, o determiné que el riesgo era alto de los controles que existían,
y a su vez hay un riesgo importante de que ocurran errores en esa saldo, en esa transacción. Entonces tengo que hacer una muestra grande y hacer procedimientos sustantivos variados que me aseguren que los distintos objetivos de auditoría queden suficientemente cubiertos para detectar si existen errores en los estados. Esa sería un poco la forma de razonar. ¿Alguna otra pregunta que puedan? Están buenas las preguntas, ¿no? Están buenas, me gustaron las preguntas porque son importantes además, no están preguntando cosas chicas, son cosas realmente que son dentro de las que tratamos de hacerles hincapié en el material. Una situación, a ver, no con el tema del muestreo, porque yo sé que tuve inconveniente en el control, y otra vez, no me metí en eso, ya expliqué que me equivoqué con la fórmula. Cuando estaba analizando el tema de los saldos en ambas operaciones, yo mandé con el cálculo hecho, el tema de los ratios, si correspondían a alguna. A mí me confundió el tema de la operación, ¿me explico? El tema de lo que solicita la letra. A mí me confundió el tema de las ventas para el cálculo de los ratios. No sé si... No, a mí me confundió el tema de la venta para el cálculo del ratio del crédito por venta, tema de la totalidad de ventas a crédito. Porque uno de los ejercicios que a mí me confundió con eso, no armé ningún ratio, solo comprobé si era cierto o no lo que decía la letra, terminé confirmándolo, y eso fue lo que me confundió. Si va a dejar en claro la letra, si va a haber alguna parte que dice, bueno, para cerrar tan larga, tanto porcentaje de ventas es a crédito, tanto porcentaje es al contado. No, era mi duda si iba a aparecer eso, porque me confundí terriblemente sí, con la parte práctica. Puede aparecer, pero ahora lo miramos en el parcial del año pasado, si quieren, para poder revisar ese aspecto que estás planteando, que sí, mejor el ejercicio. Yo justito le iba a consultar porque yo estuve haciendo el parcial del año pasado. Ajá, sí. Vi el caso teórico, lo respondí medio rapidito. Más que nada, me falta un poquito de estudio. Y en el caso práctico me pasó que era un caso muy parecido al de Revix. Revix. Puede ser, tuve un punto en común, sí. Sí, puntos en común, no que fuera exactamente igual, obviamente. Era un estado de situación patrimonial, un estado de resultado, y estaba la modificación por porcentaje también abajo, lo cual simplificaba bastante. Pero tengo un par de dudas con los cálculos, y realmente lo vi muy por arriba, así que si lo hacemos, genial. Sí, yo tenía pensado hacerlo, sí. Tenía pensado hacerlo, ahora como aprovechamos mientras entraban todos a recibir algunas preguntas y adelantar a contestarlas, pero sí la idea es ver un poquito, repasar el parcial del año pasado juntos, y ahí capaz que surgen también más preguntas o dudas o lo que sea que nos pueda servir para ir aclarando. Igual yo siempre le digo, no se tabulen, traten de entender lo que hay atrás de las cosas. Sí, hay que entender los cálculos, porque después va a haber que aplicar, pero no se tabulen en el tipo de ejercicio, ¿tá? Porque van a ir cosas parecidas, pero no siempre son iguales o tan parecidas, pero lo importante es que ustedes tengan el concepto también, ¿no? Pero hay que entender lo que se hace, lógico, ¿no? Bueno, si quieren entramos entonces al cuestionario del año pasado, no sé si quieren entrar ya o quieren hacer alguna otra pregunta antes. ¿Queda alguna otra pregunta por hacer? Que tengan ahí en la vuelta. Si no, después durante el cuestionario me van haciéndolo saber y vamos contestando. Estamos preparados. Acá anotaciones, profe, porque en el nocturno dice que va a estar disponible recién a las 22:45 de mañana, a la noche. Ahí se cierra. No, pero a esa hora va a estar disponible la nota, y eso fue lo que la nota. Sí, así como está escuchando. Pues capaz que quedó no sabes si estaba bien o estaba mal lo que hiciste. Eso estaba entiendo. ¿Cuál es el matutino? Este es el matutino. Eso lo veo y lo arreglamos, ¿no? Capaz que puede haber quedado algo mal. Yo tomé como estaba el año pasado, lo traté de habilitar para que quedara todo. Entonces,
Yo voy a entrar por acá para poder ir haciendo con ustedes al de revisión analítica, mira, que ustedes me venían comentando que les generaba mayores dudas. Bueno, acá tenemos el dato de la letra, ¿no? Que era una revisión analítica preliminar del año 2020 al 30 de junio. Tenemos los comparativos al 30 de junio de cada año, de este y del año pasado. Profe, no se cargó todavía la letra. Nosotros seguimos viendo el tema de página 1 y página 2. Ah, no ven capaz que tengo algún problema para compartir la plataforma, a ver si ahora vuelvo a... Capaz que tengo algún impedimento, porque como es un cuestionario, capaz que no me tiene algún control. Ahora sí. Se ve que se cargó mal. Está. Bien. Así que ahora lo están viendo entonces. Sí, perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, repasamos un poquito, las ventas estaban grabadas a tasa del 22%, son tanto a contado y a crédito. La política de créditos pasó de 90 días el año pasado a 180 días en el ejercicio actual. Los precios de venta aumentaron 20% y los costos 10%. La política de la empresa es previsionar 20% de los saldos deudores mayores a 60 días de antigüedad. Después tenemos un dato que la vida promedio de los bienes de uso era de 20 años. En diciembre de 2019 se adquirieron bienes por un total de 5.000. La política es comenzar a amortizar, en realidad es durante este ejercicio, ¿no? Porque diciembre de 2019 es en este ejercicio 2019-2020. Bienes de uso por un total de 5.000. La política es comenzar a amortizar a partir del mes siguiente al de la incorporación. Los aumentos salariales fueron el 1 de julio del 19 un 8% y el 1 de enero del 2020 un 10%. Entonces la idea es que en base a los datos de la letra, ¿no? Porque puede haber otras variaciones que surjan del análisis de los estados financieros. En realidad en el trabajo lo que hacemos es ir a ver los estados financieros, las principales variaciones, y en base a eso tratamos de analizarlas, porque se dan. Acá capaz que lo que conviene es ver un poquito lo que son los datos de la letra, e ir a ver los rubros que estaba mencionando y tratar de hacer una revisión analítica a partir de los datos de la letra en función de los números. Entonces, bueno, acá tenemos el estado de situación y el estado de resultados, un tanto resumido. Y bueno, y acá tenemos una plantilla que es donde nosotros vamos a ir poniendo los cálculos, ¿verdad? La idea es esa, el día del parcial, que puede haber un ejercicio de este tipo donde se vaya a escribir, no se van a subir archivos, se va a escribir ahí mismo todo, se va a explicar ahí mismo todo. Entonces, bueno, vamos a ver lo primero, ¿no? Que decía que las ventas están grabadas a un 22%, son contado y crédito. La política de otorgamiento de créditos pasó de 90 días a 180 en el ejercicio actual. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito eso en lo que son los deudores comerciales, los créditos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acá lo haría así, pondría créditos. Me voy a explicar, voy a tratar de corroborar lo que me dice la letra en crédito. No se preocupen por las faltas de ortografía que no tienen penalización, si no le ponen tilde o no lo encuentran en el momento de no pierdan tiempo, no hay problema. Entonces, vamos a ver en el 2019. En el 2019, yo acá tengo separado lo que son ventas crédito y ventas contado. Y acá me da todo el año, ¿verdad? No tengo que analizar nada porque me está dando todo el año. Y las ventas crédito son 25.000 pesos. Entonces tengo las ventas crédito del año, 25.000 pesos. Y voy a ver las ventas mensuales, promedio, dividido 12. Eso me da 25.000 dividido 12, me da 2.083,33. Esas son las ventas promedio mensuales. Entonces yo voy a ver el saldo de los deudores del 2019. Acá, deudores comerciales son 5.130. 5.130. Y eso
no tengo el símbolo, dividido 2083,33, 5.130 dividido 2083,33 me da 2.5, 2.46. 2.46 meses. O sea, lo que hago es ver, en definitiva, acá me faltó algo, ¿verdad? Ya perdí el parcial. Seguro. El IVA, ya ¿no? Exacto. 25.000. Me quedó claro porque ese es el error que tuve en el control. Ahí va, ¿viste? ¿Viste que yo también me equivocaba? Dividido 12, perdón. También da 2.541, acá me da... claro, esto que yo lo hemos explicado, lo hemos conversado varias veces. ¿Por qué hay que agregarle el IVA, verdad? 2.541,67. Acá son 2.541,67. Entonces ahora 5.130 dividido 2.541,67, ahora sí me da 2,0 algo, ¿verdad? 2, terminando 2 meses, 60 días, ¿verdad? Perdón, ¿cómo sacó la cuenta? Un segundo. A ver. Ya vi, perdón, error mío. Se me acaba de borrar todo porque 5.130 dividido 2.541,67 igual 2 meses, dijimos. 2 meses, 60 días, ¿no? Es lo mismo. Profe, si en el parcial, por ejemplo, nos da 2 con algo. Si es con ahí, 0 ejemplo, algo, podemos redondear. Siempre podemos redondear. Y si da, por ejemplo, 2,4 y algo, redondeamos 2,5, que sería 2 meses y 15 días, por ejemplo. Ahí está, correcto. Lo damos a medio punto porcentual. Bueno, hago lo mismo para el año actual, ¿no? Vamos a ver cuántos son las ventas crédito del año actual. Son 36.000, ¿no? 36.000. No vamos a olvidarnos de multiplicarlo por 1.22, porque si no hacemos macana, como me pasó a mí recién, dividido 12 igual. Entonces tomo la venta del año por el IVA, 1.22, las ventas con IVA son 43.922, eso lo divido entre 12, eso me da la venta promedio mensual, que son 3.660. El saldo de los deudores comerciales del 2020, voy al estado de situación, deudores comerciales 14.760. Entonces tomo el saldo, que son 14.760, lo divido entre la venta mensual, que son 3.660, y eso me da 14.760 dividido 3.660, 4 meses, 120 días. Y en la letra, o sea que pasó de 2 a 4 meses. Y en la letra me decía que pasó de 3 a 6. O sea que no se cumple, ¿verdad? No. Existe discrepancia. Tampoco estaba cumpliendo lo de 2019 porque ninguno de los dos. Existe discrepancia con los datos de la letra para ambos ejercicios. Deberá indagarse el motivo, ¿no? Deberá indagarse. Simplemente, deberá indagarse esta situación. Simplemente que existe discrepancia, con la letra nos decía que pasaba de 3 a 6, o de 90 a 180, y a nosotros de 60 a 120. O sea que acá lo que podemos decir es que hay algo inusual, llamativo, que no nos está coincidiendo. ¿Cómo? Es menor el periodo de lo que decía la letra. Claro.
Claro. Pero acá simplemente estaba planteando para que ustedes calcularan los ratios y vean que no les daba. No les daba otra cosa. O sea que o nos dieron mala información o hay algún tema allí que tenemos que ver que no está explícito, que está explicando el por qué los saldos deudores están por debajo, en este caso, de lo que nos dice la letra. No, claro, en este caso lo que reconocemos es que el ratio de días es menor a lo que marcaba la letra y que hay que indagar sobre esta situación. Porque acá no tenemos posibilidad de más nada. El objetivo del procedimiento es eso, determinar en dónde existen ciertas situaciones que nos llaman la atención y que debemos profundizar en el análisis porque no cierran los datos que tenemos con lo que representan los saldos en el balance. Hay algún tema que no sabemos cuál es, podemos saberlo o no, en principio no necesariamente, porque estamos recién en la etapa preliminar de planificación o de inicio de los trabajos. Tenemos que anotar acá que los saldos deudores implican menos meses de ventas de lo que deberían. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Averiguar un poco más qué es lo que está atrás de eso. Pero no tenemos mayores datos para saber qué puede estar sucediendo. Bueno, y acá hemos usado estos primeros datos, ¿no? Y después dice, la política de la empresa es previsionar un 20% los saldos deudores mayores a 60 días de antigüedad. Entonces vamos a ver, yo pondré acá el punto 2, previsiones. Previsión incobrables. Y bueno, vamos a ver de nuevo para el 2019 y para el 2020. Entonces, 60 días. Si yo quiero saber cuántos son los mayores a 60 días, para el 2019, si tenés razón, perdóname, no te había escuchado bien y estaba haciendo ver que había puesto mal el año. 60 días, para el 2019, sabemos que la venta promedio mensual es 2.541,67. Entonces son 2.541,67 por 2. Esas son las ventas de 60 días. 2.541,67 por 2. O sea que los deudores correspondientes, el saldo deudor correspondiente a 60 días de venta es 5.083,34. Entonces el saldo mayor a 60 días del 2019 serían los 5.130, que es esto que tengo acá arriba, que se acuerda del saldo de deudores por ventas, deudores comerciales, y que es el total del saldo. A eso le saco lo que tiene una antigüedad de 60 días, vamos a redondear en 5.083, y si hago 5.130 menos 5.083, estos 47 pesos, estos 47.000, o están 1.000, esos 47 pesos, es lo que excede los 60 días. Y eso es lo que se debería previsionar por el 20%, decía, ¿no? Eso me da 9. Ese debería ser, de acuerdo a los datos de la letra, el saldo de la previsión. Vamos a hacer el cálculo para el 2020 y después vemos qué pasa. Profe, disculpe. Porque justito me perdí porque vengo haciéndolo junto con usted. ¿El 20 ese por qué era? ¿El 20%? A ver si está bien el 20. La política de la empresa es previsionar en un 20% los saldos deudores mayores a 60 días. Perfecto, gracias. Entonces digo, bueno, 60 días son 5.083,34. ¿Por qué? Bueno, pues ya determiné que la venta promedio mensual era 2.541. 2 meses son 5.083. La diferencia es lo que excede los 60 días, el 20% es 9. Hago lo mismo, ¿verdad? Para el año en curso, vamos a decirlo así. Entonces, para el año en curso, la venta promedio ahora es 3.660, ¿no? 3.660 por 2. Voy a hacer las cuentas porque no me cuesta nada. Son 7.320.
y el saldo era 14.760, el saldo de deudores. Lo habíamos anotado ahí para el cálculo anterior. Menos 7.320, 14.760, menos 7.320, 7.440. Y eso por el 20. Y eso por el 20 me da 1.488 el monto de la previsión. O sea que acá le podríamos poner saldo estimado de la previsión. La previsión. Si tienen que completar algo de esto en el día del parcial, también pueden hacer los cálculos en Excel y pueden cortar y pegar acá. Que capaz que a alguno le puede servir hacerlo en una planilla Excel y después cortar y pegar acá, para que quede pues no vamos a subir archivos, no vamos pero sí se puede cortar y pegar en este cuadrito. O lo van haciendo así como lo estoy haciendo yo. Bueno, entonces voy a ver esa 9.488. Bueno, acá tengo, perdón, me fui al inventario. O sea que en el 2020 está bien, ¿no? Me dio exacto. Ahora me dio, en el año pasado no. Pero 1.488 la previsión de este año está bien. O sea, le podemos poner acá, ok, saldo contable, o así, o saldo según la empresa. Y acá le ponemos difiere del saldo contable. Igual no nos preocupa tanto el año pasado en el que tiene que ver con la previsión, porque este año está bien previsionado, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que más nos interesa es lo de este año. Igual lo hicimos para las dos, ¿no? O sea, como que el año pasado no se habría estado cumpliendo eso. Pero sí se cumple este año. O sea que podemos, si queremos, si bien el año anterior, si encuentro la ñ, no encuentro la ñ, no importa. Bueno, me fui, no sé para dónde. Ahora sí. Si bien el año anterior no se cumple si está correcto el saldo de la previsión en el ejercicio actual. Igual acá no llegaste mucho en explicar demasiado, redactar demasiado. Esto se puede agregar o no, por alcanzaba con poner estos cálculos que uno interpreta. Como el tiempo no sobra, digamos, se pone a escribir tanto, por ahí que no les da el tiempo, entonces no es necesario que escriban tanto, sí que planteen los cálculos y saquen la conclusión. ¿Es razonable o no es razonable? La conclusión es siempre va a ser si es razonable el saldo o no lo es en función de los datos de la ley. Y de acuerdo al cálculo que ustedes han hecho. ¿Se entiende este cálculo de la previsión? ¿Queda alguna duda? Sí, sí, sí. Ok, profe. Entonces yo le decía acá, vamos a guiarnos por los datos que van apareciendo en la letra, que no son muchos, más que por la variación de saldo, que no es lo normal, ¿verdad? Si uno va a hacer un trabajo de este tipo en un trabajo de auditoría, va a ir mirando las variaciones de los saldos y va tratando de encontrarles, marcando lo que son materiales, las variaciones. Acá lo hacemos diferente por practicidad, ¿no? Porque son pocos los datos y es para practicar algunas cosas. Bueno, hasta acá hemos cubierto el primer párrafo, básicamente, ¿no? Vamos a irnos para los bienes de uso, que dice que la vida útil es de 20 años, promedio, y en diciembre del 19 se adquirieron 5.000 pesos y se amortiza a partir del mes siguiente, al de la incorporación. Entonces vamos a ponerle bienes de uso.
Entonces vamos a ver un poquito los bienes de uso. Bueno, vemos que hay el alta de 5.000 es esa inversión que se nos menciona allí de la incorporación. Eso es una cosa bastante obvia, pero lo ponemos igual. Ok, la variación corresponde al dato de la incorporación, la letra. La incorporación, ver documentación. Documentación de eso no lo vamos a ver ahora, lo dejamos marcado que hay que ver la documentación respaldante de las altas del ejercicio. Y la variación que encontramos, la variación, vamos a agregarle el monto para que quede bien claro, cualquier cosa también. La variación esa de 5.000 corresponde al dato de la incorporación, o sea que es razonable, es esperable que hubieran aumentado los bienes de uso por esa variación. Después, los bienes de uso entonces son 10.000 y 15.000. 10.000 y 15.000. Vamos a anotarlo acá. Lo voy a anotar acá. En el 2019 teníamos 10.000. En el 2020 teníamos 15.000. Entonces, no se reconocen, profe, altas ni bajas de bienes de uso según la letra. Así que cumpliría con lo que dice la letra. ¿Cómo que la letra no especifica altas ni bajas, no especifica ninguna baja de bienes de uso, perdón. No, así que baja no, pero alta sí. No, por eso, perdón. No especifica ninguna baja, así que Dale, bien. Bueno, entonces las amortizaciones teníamos, al principio del ejercicio teníamos 10.000. Eso, la vida útil son 20 años, o sea que se amortiza, no dice la letra, pero suponemos que en base lineal a la vida útil, o sea, un 5%. La vida útil decía que era 20 años, ¿no? Por las dudas, bueno, sí, 20 años, está bien. 20 años, 1 dividido 20 es un 5%, ¿verdad? Anual, ¿no? Entonces, tenemos que el 5% de 10.000 son 500, ¿verdad? 500. Y después tenemos el alta del ejercicio que se produce, el alta que son 5.000, por el 5%, y el alta dijimos que en diciembre se adquiere 5.000, o sea que se empieza a amortizar de enero a junio se está amortizando, o sea que se amortizan 6 meses, ¿no? 6 meses en total. Ahí está. Entonces sería por 6 dividido 12, ¿verdad? Por 6 meses dividido 12. O si usted quiere, por 2,5 directamente la amortización, ¿verdad? Entonces tenemos los 5.000 por el 5%, me da 250. ¿Por qué por 6 dividido 12? ¿No sería por 6 meses? Punto. Porque el 5% es anual. Ah, está. Es lo mismo que hacer dividido 12 por 6. Yo hubiera hecho al revés. Yo hubiera hecho 5.000 por 5% dividido 12. Dividido 12 por 6. Sí. Yo lo planteé así, pero es lo mismo. Por 6 dividido 12, ¿no? Dividido 12 por 6 es lo mismo. Sí, claro. Esto es simplemente para proporcionar el 5% al término de... Entonces, la expectativa es que la amortización hubiera sido 625 del ejercicio, ¿no? Acá tenemos una discrepancia. Sí. Contablemente dice que es 750. Hay una diferencia. Claro. Hay una diferencia porque acá dice que hay 750, ¿no? Como que se hubiera amortizado todo el ejercicio, ¿no? Todo el año. Y acá también, ¿verdad? Acá la variación de la amortización acumulada, que pasa de 2.000 a 2.750,
son 750, que es la amortización del ejercicio. Y el año pasado se amortizó 500, o sea que los 500 es el 5% de 10.000, o sea que vamos a ponerlo así. En 2019, ok, amortización por 500, que es el 5% de los 10.000. En 2020 surge diferencia aparentemente en la amortización de la incorporación, ¿no? En la amortización de la incorporación. Según nuestro cálculo, de 125 y en el estado financiero, y en el estado financiero sería 250. Para llegar o sea, si son 500, los 10.000 que traíamos el año pasado correspondía a una amortización de 500, la variación en la amortización debería ser acá 625, 125, y nos da una variación de 250, del doble, ¿no? O sea, como que aparentemente habría que ver la amortización de la incorporación, revisar el cálculo de las amortizaciones. En particular, de las altas. Porque de repente se está amortizando a otro periodo también, ¿no? El promedio era a 20 años, pero capaz que en este caso se está amortizando a 10. Ahí no habrá sido el problema que no se dieron cuenta que eran 6 meses y pusieron un año completo. Tal vez de la incorporación. Puede haber distintas posibilidades, ¿verdad? Pero está claro que sería la mitad de la amortización, que se adquirió en diciembre del 2019 y hasta junio del 2020 son 6 meses, la mitad. Es la mitad. Y si se amortiza al 5%, sería 250 dividido 225 y no 250. ¿Tá? Pero ahí nos surgió una discrepancia, ¿no? Entonces acá en los bienes de uso vimos que la variación de los bienes de uso está correcta. Vimos que la amortización del año pasado también, nos surgió la discrepancia de la amortización de este año, con lo cual nos planteamos, no podemos decir que está bien ni que está mal, pero en principio deberíamos revisar los cálculos para ver que no hubiera un error en esa amortización. Y otra cosa importante es ver que la variación de la amortización, eso sí está bien, la amortización acumulada, 750, debería ser la amortización del ejercicio, que es 750. Eso se lo podemos poner. Está correcto que la variación de la amortización acumulada, que son 750, corresponde a la amortización del ejercicio en el estado de resultados. La variación de la amortización acumulada se corresponde con el resultado del ejercicio por amortizaciones. Pero, bueno, de repente hay que corregir la amortización y la amortización acumulada, ¿no? Obviamente, las dos cosas, una juega contra la otra. O sea, lo que está correcto es que coincidan, pero está mal. Que coincidan, ¿tá? O sea, no hay por ahí un error, pero sí en el monto de la amortización. En el monto de la amortización, no sé si hay un error, por dicho, pero hay una discrepancia que tenemos que revisar. Porque aparentemente hay una discrepancia en la amortización del alta del ejercicio. Porque ya vimos que en 2019 eran 500 y ahora son 750. Pero en realidad el bien se incorporó a partir
se empezó a amortizar a partir del 1 de enero, o sea, correspondía a la mitad de la amortización de la alta. O sea, es para jugar con esos datos, ¿verdad? O sea, para jugar, para ver que los comentarios que nos surgen de eso. Que básicamente es esto. Pero fue una consulta, en los datos de más arriba, cuando hablaba del costo de ventas, ese dato lo salteamos, pero no habría que revisarlo también. Bueno, yo porque dije que el orden estaba siguiendo eran los datos de la letra, no los Por estados. eso, porque era un dato de arriba de la letra y como que lo salteó. Capaz que sí. Cuando decía, mientras los precios de venta han aumentado un 20 y los... Sí, está bien, está bien. Ahora vamos ahí, tenés razón, eso lo salteamos, ¿sí? Mientras que los precios de venta aumentaron un 20%, ¿no? Entonces, y los costos aumentaron un 10%, dice, vamos a leer todo. Y los costos un 10%. A esos datos tenés razón, los hemos salteado. Entonces, lo que podemos venir acá y vemos que, bueno, las ventas en total aumentaron un 20%. Ventas totales, ¿no? No importa si son contado o crédito. Aumentaron 10.000 pesos, un 20%, que eso parecería estar explicado por incremento de los precios, según la letra, ¿no? Ahora, el costo de venta aumentó, pero aumentó un 20%, no un 10%, como dice la letra, ¿no? Pasó de 25 a 30. Entonces, vamos a poner eso acá. Pasamos a ese punto, como decía la compañera, que habíamos dejado de lado. Estamos en el 4, ¿no? Sí. 4. Ventas y costo de ventas. Las ventas totales aumentan 20%, ok, con el dato de incremento de precios. Eso es razonable si tomamos ese dato de la letra. Los costos no aumentan 10%, como dice la letra, sino un 20%. Revisar e indagar motivo del incremento de costos. Incremento de costos superior al esperado. Sería por ahí nomás. Ahí, pero está correcto que hay que mencionar esas dos cosas porque son datos que hay en la letra, ¿verdad? Ahí lo que estamos de nuevo, ¿no? Estamos viendo, como decía Verónica, que los precios de venta aumentaron un 20% y vemos que las ventas también, ok. Los costos aumentaron en un 10%, pero sin embargo acá los costos aumentan igual que las ventas, en un 20%. Los costos aumentan un 20%, las ventas aumentan un 20%, según los estados. El 20% parecería razonable por el incremento de precios. Ahora el costo de ventas está por encima de lo que nosotros tuvimos obteniendo información, nos habían dicho y hemos podido relevar, bueno, está por encima. Hay un sobrecosto en algún lado, hay un tema que no sabemos cuál es, de vuelta, pero es una discrepancia, es algo inesperado, que no estaba entre las expectativas que teníamos, tenemos que revisar ese tema. O sea, que corresponde a estos dos comentarios, vamos a decir así, ¿no? Bueno, ahora sí habríamos cubierto hasta acá, hasta los bienes de uso. Sino queda el tema de los salarios, ¿no? Que hay dos aumentos, el 1 de julio y el 1 de enero. Entonces vamos a poner acá, a tratar de ver los sueldos y cargas sociales. Sueldos y cargas sociales. Entonces. No sé qué empresa es, pero quiero trabajar ahí con eso. Capaz que es en Argentina la empresa y no da para cubrir. Ah, bueno. Sí, acá la verdad que. Acá un 3 con 5 y más dejaste. Es verdad, sí. Totalmente. Bueno, ahora lo tuvimos directamente.
Ahora en julio ni tuvimos directamente. Sí, Al menos depende de las actividades. Acá en el sistema financiero hubieron un 6%, pero hacía un año que no había aumento. Un 6% hubo el 1 de julio, retroactivo el 1 de julio, pues se dio tarde. Un 6%. Bueno, en el 2019 eran 15.000 los sueldos, ¿no? Entonces, haciendo un cálculo rápido, el promedio mensual de salarios del año pasado, si no hay datos de que hubieron cambios en la nómina, de incorporaciones o bajas de personal, que no lo hay, si no hay en la letra, asumimos que no hay directamente, mensual 1.250, ¿verdad? El promedio mensual que abona esta empresa por cargos salariales es 1.250 en función de los datos del año pasado. Sueldos y cargas sociales, 15.000 dividido 12. Y los datos de aumento nos dice que el 1 de julio, cuando arrancó el ejercicio actual, hubo un 8. Entonces, acá, 1.250 por 1.08, 1.250 por 1.08, 1.350. Este sería el promedio mensual de sueldos ajustado al 1 de julio. Y el otro aumento fue el 1 de enero, o sea que esto se mantuvo por 6 meses. Así que 1.350 por 6, el primer semestre son 8.100, el cargo salarial. El segundo semestre, al sueldo de 1.350, se le dio otro aumento, ¿verdad? El primer aumento fue de un 8, el segundo fue, a partir del 1 de enero, un 10 adicional. $1.350 por 1.1, 1.485. Y eso se cobró de enero a junio, 6 meses más. 1.485 por 6, 8.910. Así que sueldos y cargas sociales. 17.010 en total. Sería sueldos y cargas sociales 2020, 17.010, ¿no? Sí. La suma de los dos. El primer semestre, según la letra, es 17.000. Así que, ok, saldo razonable, ¿verdad? No le hace la diferencia que sea 17.010 el cálculo nos da a nosotros, 17 redondo la letra. Podemos validar, si bueno, a priori, la expectativa de salarios de este año se explica, ¿verdad?, por los incrementos de salario que hubieron en los dos periodos. Es una forma de hacerlo, ¿eh? Puede haber otras, aplicando porcentajes y viendo si ese porcentaje explica el 13, se puede hacer de otra manera. Pero creo que esta es la forma más que uno la puede ir razonando y que corremos menos riesgo de cometer error, tomar de esa manera, ¿no? Partiendo siempre del año anterior, ¿no? Si hubiera habido algún nuevo, altas o bajas de personal, habría que tomar en cuenta, si el 10% de la nómina aumentó, bueno, habría que multiplicar por 1.10 porque aumentó el 10% del personal. Si la nómina se redujo en un 10%, habría que multiplicar por 0.90, ¿verdad? O por 1 menos 0.10 el año pasado para luego aplicarle los incrementos salariales. Acá no hubo cambios en la nómina, la cantidad de personas empleadas, que de eso se trata la nómina. Profe, me tengo que desconectar. Bueno, Luciana, ¿llegaste a poder seguir el ejercicio? Sí, lo seguí. Más o menos me quedó ahí. Dale. Que cualquier cosa a bien. las órdenes. Chao, que pases bien. Bueno, o sea, el parcial que nos va a poner más o menos va a tener una cantidad como esta de cosas para ajustar, no va a tener tipo muchas más. A ver, ¿cómo me decís, Vero? Perdóname que no te escuché bien. O sea, la cantidad de ajustes y análisis para hacer va a ser más o menos como esta, que son, por ejemplo, 5 temas, no sé cómo decir, 5 rubros. Más o menos vamos a andar en la misma cantidad. Sí, la idea no es hacer muy largo un poco el asunto.
No quiere decir que sean idénticos, pero puede haber cosas parecidas, cosas que tengan alguna particularidad, por eso no se tabulen, pero entiendan lo que se hace para poderlo. No sé si ahora que lo vieron hecho... Ahora lo seguimos mucho más que cuando hicimos el primer ejercicio. Sí, yo opino lo mismo, que iba a decir lo mismo que Vero. Yo lo seguí bien de bien. También puede ser porque uno tiene como la soga al cuello y se exige más, ¿no? Esa es otra realidad. Claro. Pero no, sí. Se entendió lo más bien, profe. Lo que sí, claro, hay que estar con la cabeza abierta porque nosotros hicimos los cálculos de esta manera, pero puede tocar hacerlos de otra. Tal vez. Puede tocar hacerlos de otra. Estos cálculos, a alguien se le puede ocurrir hacer otro tipo de cálculos para validar y bueno, podría estar bien. Nosotros lo hicimos por este lado, pero bueno, tampoco dice que sea la única posibilidad de plantear los cálculos. Nosotros siempre estudiamos igual lo que ustedes hagan y tratamos de razonarlo, porque a veces nosotros nos planteamos una solución y de repente ustedes como estudiantes plantean otras posibilidades que no se nos habían ocurrido y que están bien o incluso a veces están mejor de lo que nosotros pensábamos, ¿no? O sea que eso está abierto a lo que cada uno entienda que debe hacer. Pero siempre, digamos, la idea es explicando si hay una discrepancia con los datos, entre los datos de la letra y los números de los estados financieros, y por qué, planteando el cálculo, ¿no? Planteando un poco así como lo hacíamos acá, ¿no? ¿De dónde salió que yo digo que los sueldos son 8.900, son 17.010 y es razonable? Sí, pero ¿de dónde sacaste que son 17.000? Mostrame la cuenta, pues si yo veo, porque capaz te equivocaste en número, que es una pavada y no te digo, me parece que no es razonable, pero el razonamiento está bien. Entonces ahí yo te voy a dar puntos igual, porque esto lo corrijo manual, no es corrección automática. ¿No? La contraria, de capaz te dio 16.990, pero hiciste un cálculo cualquiera y te dio por casualidad. Entonces acá lo importante es hacer planteo, o explicar, ¿no? O explicar qué es lo que no. Brevemente, ¿no? Vieron que acá no es que perdimos tanto tiempo, y yo fui lento, ¿no? Pero no se pierde tanto tiempo, ahí da el tiempo. ¿Quieren que pasemos a los otros ejercicios, a los otros múltiple opción? Sí, ahí fue donde tuvo un par de dudas. ¿O quieren hacer alguna pregunta? No, a ver, a mí me quedó claro, o sea, de los puntos que hice revisando todo, algunos los hice bien, otros tengo que corregir, pero en su mayoría mi análisis está bien, pero hay algunas cosas que debo modificar. Profe, el otro parcial va a estar hasta mañana, ¿no? El de la noche creo que era. Sí, hasta mañana de noche. Sí, va a estar hasta mañana de noche, sí. Porque yo todavía no las pude hacer, pero... Claro. Lo quería hacer hoy. Sí, va a estar hasta más tiempo. Hoy lo pueden hacer perfectamente, sí. Incluso mañana también. Bueno, entonces voy a compartir de nuevo el ejercicio que estábamos viendo, el cuestionario, mejor dicho. Y vamos a ir viendo las preguntas. Acá hay una de autoría. ¿La están viendo? No, estamos viendo en la plataforma. A ver si lo comparto. Capaz que lo tengo que abrir y después compartir. Me parece que esa es la cuestión. Si no se queda en la pantalla anterior. Ahora capaz que sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Porque claro, yo me quedo compartiendo y acá me abre otra ventana y ustedes se quedan, me quedo compartiendo la ventana anterior y no esta. Por eso es que la otra vez me pasó lo mismo. Profe, yo a ese fue el único que le pegué. ¿El único de qué? ¿Te entregaste? El único que le pegué, no, a los demás. ¿Qué le pegaste? Pero... Sí, bueno, esto es simplemente recordar la fórmula, ¿no? del REM. ¿Qué era el REM? El riesgo de reforma. Sí. El riesgo inherente por riesgo de control. ¿Cuál opción seleccionaron acá?
El REM es riesgo inherente por riesgo de control. El riesgo de detección es el que no está involucrado en este caso. Porque el riesgo no es REM por RD. No, es RI por RC, el REM. Sí, por eso dije RI por RC. El RD no está involucrado. Perdón si se malinterpretó. O sea que la respuesta correcta que me da los 4 puntos que estaban previstos era marcar la D. Yo marqué la D. Que ustedes me dijeron, marqué la REM es igual a RI por RC. Esa era la respuesta. Vamos a ir al otro. Voy a abrirlo primero y después les comparto la pantalla porque si no, no se ve. A ver si le voy a compartir donde la tengo abierto. Ahí está, el enfoque de auditoría, ¿no? Marque la o las afirmaciones correctas. Acá puede haber más de una, ¿no? Esto era lo que hablábamos hoy de los enfoques. ¿Se acuerdan que ustedes empezaron a consultar? Si hay un RI bajo y un riesgo inherente bajo, un riesgo de control alto, corresponde aplicar pruebas sustantivas de amplio alcance. Verdadero. No, acá entra una trampa. Que bajo. No sé si sí, dice Mateo. No, me le iba a hablar, perdón. no, que yo ahí hay que aplicar pruebas sustantivas, pero capaz que de bajo alcance. Seguro. ¿Por qué? Porque el RI es bajo. Acá habría que aplicar pruebas sustantivas, está bien, pero no de amplio alcance, no es necesario porque el riesgo inherente es bajo. No hay un riesgo de error importante. Pero como no hay buenos controles, tengo que hacer algo sustantivo, pero no de tanto alcance. Entonces esta no la marcaría. Son las correctas. ¿Sí? ¿Sabes? Ahí estoy en la misma duda que era lo que te preguntaba hoy. Claro. O sea, Claro. Como el riesgo de control es alto, pensé que tenían que ser de alcance amplio, pero no. No, tenés que hacer pruebas sustantivas. Sería de alcance amplio si el riesgo inherente también fuera alto. Claro. Sí, exacto. Sí, era lo que veníamos hablando hoy, que exactamente era lo que veníamos conversando, que ustedes me preguntaban, este punto. Genial. Así que esta no la marcaría. La segunda, riesgo inherente bajo y riesgo de control alto. Corresponde aplicar pruebas de cumplimiento de alcance reducido. En este caso no. Tampoco, ¿verdad? No. Claro. Si el riesgo de control es alto, nunca van a ser pruebas de cumplimiento, así que no. No. Riesgo inherente y de control alto. Corresponde aplicar pruebas de cumplimiento de alcance reducido. No. Eso sí. Tampoco, ¿verdad? Porque si el riesgo de control es alto, No, tampoco. porque si son altos, de cumplimiento no va a ser. Tampoco. Riesgo inherente y de control alto corresponde aplicar pruebas sustantivas de alcance amplio. Eso sí. Ahora sí. Ahí sí marco, ¿verdad? Esta como que a veces lo que nos puede entreverar es que leerlas como 2 o 3 veces cada una, ¿verdad? Porque puede ser un trabalengua, como que me entra a marear. Tengo que tratar de razonarlo, así como lo estamos haciendo ahora. Yo ese ejercicio lo razoné con los cuadritos caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Sí, pero correcto. ¿sabe que hubo uno que yo voy a entrar ahora? Hubo uno que estaba mal, que yo puse estaba mal y le digo cuál. Dale. Para sacarme la duda, porque quedé medio... Dale, seguro. Para eso estamos haciendo esto, claro. Vamos, mientras tanto, a resolver el último, que los dos son bajos, corresponde aplicar pruebas de cumplimiento de alcance reducido. Está bien. Está bien, ¿verdad? Esto fue lo que dijimos, que puede además alguna prueba sustantiva global, habíamos comentado. Podría, si ahí dijera algo de eso, podríamos poner que también. Tal cual, exactamente. Eso fue lo que yo les dije. Las dos últimas son las que seleccionamos como correctas.
Vamos a esperar un poquito a Fabricio, a ver que la duda que él tenía, que nos puede servir a Profe, todos. porque yo puse esto, riesgo inherente bajo y riesgo de control alto, y yo le dice, corresponde aplicar pruebas sustantivas de alcance amplio, pero obviamente me lo marcó mal, y yo no sé por qué, se ve que me confundí cuando vi la diapositiva, ¿no? Porque fui comparando, ¿no? con la diapositiva y le erré. Ahí en riesgo de control, riesgo inherente bajo y riesgo de control alto, ¿qué tendríamos que aplicar en ese caso? Digamos, pruebas sustantivas, pero de alcance reducido. Está. Es una palabrita, ¿viste? Es una palabrita, pero que hace distinto el asunto, ¿verdad? En cuanto a lo que vas a trabajar. Sí. Bien. Porque hay claro, la otra decía pruebas de cumplimiento. Ahí fue el mareo que tuve ese con la otra. Está, perfecto. Claro. Gracias, profe. No, de nada. Ojo que el cuestionario está armado para que se mezclen, o sea, las preguntas se vayan reordenando para cada uno cuando hable el cuestionario. Entonces, si la pregunta 1 mía no va a ser la pregunta 1 de Fabricio, o ni la pregunta 1 de Verónica no va a ser la pregunta 1 de nosotros. O sea, cada uno va a estar mezclado, va a estar combinado. Cada uno abre el cuestionario y le enumera las preguntas, se las baraja, digamos. Y a su vez puede existir también, va a existir también que dentro de la propia pregunta A, B, C, D y E se cambien las opciones, ¿verdad? Pues la correcta eran las 2 últimas. Capaz que ustedes ahora salen de acá, abran de nuevo el cuestionario y ahora ya no son las 2 últimas, son la pregunta 2 y la 3, porque van cambiando el orden, ¿tá? Se van barajando las preguntas dentro del cuestionario y las opciones dentro de cada pregunta. ¿Tá? Para cada uno se les ordena distinto. Incluso si lo abrimos más de una vez el cuestionario, capaz que encontramos distinto también el orden de las preguntas. No sé, así como está abierto ahora, capaz que no, pero el día de la prueba sí. Eso seguro. Entendido, profe. Vale, entonces ahora voy a seguir abriendo y después compartiendo el resto de las preguntas. Así que vemos la de riesgo y la de enfoque. Vamos a ver ahora, nos quedan 3, la de control, esta de control interno. Bien, ahí está, ¿no? Establezca si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre control interno. Los análisis de composición de saldos son controles circundantes al sistema contable. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Circundantes qué significan? Relacionados. Que son alrededores del sistema contable, ¿verdad? Que no son del propio sistema contable. Son, por ejemplo, que estén establecidas una adecuada separación de funciones, que existan perfiles de usuarios predefinidos, cosas por el que ese tipo de cosas, digamos, ¿no? En principio no. El análisis se refiere en cuanto a lo informático, digamos. El de los perfiles sí, la separación de funciones no, ¿viste? O sea, no, claro, pero ya entendí lo que quería decir. Ahí está. Por eso acá yo diría que no, que es falso. Las pruebas de cumplimiento se hacen para evaluar el funcionamiento real de los controles. Sí, verdadero. Verdadero. El ambiente de control está relacionado al impacto del procesamiento de datos. No, eso es falso. ¿Verdad? El ambiente de control son las políticas, son la filosofía que tiene la dirección vinculada al control interno, ¿no? La importancia que le da el control interno la dirección o el gobierno corporativo de la entidad. No está relacionado al procesamiento electrónico de datos.
se obtiene información sobre el funcionamiento formal de los controles a efectos de detectar debilidades e informar a la dirección. Falso, ¿verdad? Es para el auditor, ¿no? Claro, Tener confianza en la confianza. está bien, también luego surgen, se detectan debilidades y se informa a la dirección, pero no ese es el objetivo. Claro. Un control es clave cuando resulta conveniente probarlo para el auditor. Eso es verdadero. Totalmente, los controles claves son los que decidimos que son útiles para nuestro trabajo y decidimos probar que efectivamente operan. ¿Ah? Así que serían las opciones de respuesta. Vamos a ver, porque yo no entregar y terminar, a ver si nos puntúa 4. Pero las que serían verdaderas de acá es que las pruebas de cumplimiento se hacen para evaluar el funcionamiento real de los controles y que el control es clave cuando es conveniente probarlo por parte del auditor. Lo bueno es que si está mal no marca cuál es la que está mal. Bueno, no están todas bien, por suerte. Las que quedaba alguna duda era esta de los controles circundantes, ¿verdad? Que esto podemos repasar en la diapo cuáles sean los controles circundantes. Sí, yo a esa le erré. A la circundante esa le erré. Claro. Esta puede no estar del todo claro, se puede interpretar de repente de otra forma, pero más que nada hace a lo que son los controles, ¿verdad? Que tienen que estar en la organización y los controles que se establecen en un determinado sector, en el área contable, en otro departamento, que permiten el funcionamiento correcto del sector y impiden que ocurran errores. Son generales, digamos, o circundantes, controles generales o circundantes, ¿no? Eso es solo lo que se refería. Bueno, cierro la vista previa a esta. Vamos a ver la siguiente pregunta. La voy a abrir desde acá. Evidencia de auditorías. Ya se las comparto. Ahí está. Indique cuáles de los siguientes factores influyen en la confiabilidad de la evidencia. ¿La experiencia del auditor? No. No. La fuente sí, ¿verdad? Sí. Interna, externa, ¿verdad? Si dentro de la propia empresa o de fuera. ¿El tiempo dedicado a obtenerlo? No. No, ¿verdad? ¿La forma documental u oral? Sí. Es más confiable todo lo documental, lo que tenga un documento por escrito. La existencia de normas contables no está muy vinculada a la evidencia, ¿no? O sea que acá lo que tenemos que reconocer es que los factores que influyen en la confiabilidad de la evidencia es la fuente de la cual se obtiene la evidencia y la forma, ya sea documental o escrita, hacen también que la confiabilidad pueda ser mayor o menor en relación a la evidencia. Y no influían en la confiabilidad que para la evidencia. La experiencia del auditor, en todo caso, es como la evalúa el auditor, pero en sí la evidencia no deja de ser más o menos confiable por experiencia. El tiempo también puede llevar más o menos tiempo y puede llevar mucho tiempo hacer algo y resulta que la evidencia no es la mejor que podía haber obtenido, fue ineficiente. Bueno, la existencia de normas contables como que no tiene mucho que vamos a entregar y terminar. A ver, puntúa como 4, está bien. Cierro vista previa y vamos a ver la última. Que es de los objetivos de auditoría, que hoy me preguntaban, ahora ya se las comparto. Ahí está. Acá tenemos lo que hoy Mateo también preguntaba al principio, que generaba alguna duda de los objetivos de auditoría. Entonces, tenemos una serie de procedimientos y tenemos que decir cuál es el objetivo que persiguen, el objetivo principal que perseguiría ese procedimiento, ¿no? Entonces, existencia, propiedad, evaluación e integridad. Son las 4 posibilidades. Análisis de suficiencia de la previsión para incobrables. Evaluación.
valuación, porque tiene que ver con el saldo de los créditos netos, ¿verdad?, de previsión. Al analizar la suficiencia de la previsión, estoy viendo que esté correctamente evaluada, que el monto que tiene sea adecuado, suficiente para los montos probables en cobrabilidad que existen. Arqueo de fondos. Existencia. Sí, integridad, pero principalmente existencia, ¿no? Existencia. No es que integridad también no pueda cubrir ese objetivo, pero básicamente yo arqueo los fondos para ver que estén, que los saldos de encaja sean tales billetes y monedas y cheques y lo que fuera que encontré en la caja. Hay ahí un comparativo, está. Yo qué sé, porque tenés, no sé, más sí se puede. Creo que un poco van las dos, ¿no? Porque estás comparando realmente estando, ¿no? Si es lo que dice que hay también, ¿no? Claro, normalmente lo que uno hace es determinar los fondos sujetos a arqueo y corroborar que existan esos fondos, ¿no? Es decir, bueno, el saldo contable es tal, quiero recontar los fondos, quiero hacer un arqueo y yo me armo un acta de arqueo donde parto de los fondos sujetos a arqueo, que está dado por el saldo contable, más cobranzas, menos pagos del día que no estén contabilizados, determino el fondo sujetos a arqueo y paso a recontar a ver si efectivamente hay ese dinero. Y determino si hay faltante o sobrante, si me cierro la caja. Entonces, normalmente el objetivo principal para el que yo hago el arqueo es para corroborar que el saldo contable representa los fondos que existen. Eventualmente puedo detectar algún problema de integridad si hay algo que no esté contabilizado o que se omitió, pero no es lo principal. Lo principal es corroborar que el saldo contable se corresponde con los valores, el dinero que existe en caja. Examen de que las facturas de compra de bienes de uso estén a propiedad, pertenencia, ¿verdad? Propiedad, el titular de los bienes de recuento físico de stocks. También los mismos comentarios que para el arqueo. Lo que hago es, en base al inventario de bienes que compone el rubro mercadería, selecciono una muestra y veo qué cantidades de qué artículos hay, evaluados a determinado precio, después costo, después lo voy a revisar, pero en este caso voy a ver que esas unidades que están contablemente en stock estén en el depósito, ¿verdad? Voy y las cuento y corroboro que existan, que estén ubicables, que estén identificables. O si no están, hay que darle la baja. A partir del libro bancos, control de correlatividad numérica de cheques emitidos. Acá sí, porque con el control de correlatividad numérica de cheques emitidos trato de identificar si hay alguno que no está, que falta. Entonces, la correlatividad numérica del libro banco, voy viendo el cheque por banco, de tal banco, y voy corroborando, y cuando me faltan algunos, bueno, ahí voy tomando nota de los que me faltan. Lo que voy a hacer es ir a la chequera para ver que estén anulados. Si están anulados, bueno, está todo bien. Ahora, si los cheques no están anulados y no están contabilizados, ¿qué pasó? ¿Dónde están? La conciliación bancaria, como partida conciliatoria, bueno, chequeo que estén ahí, si están, no pasa nada, si es correcto. Ahora, si tampoco están ahí o están ahí desde hace mucho tiempo, en la conciliación me refiero, capaz que es un gasto que no le corresponde a la empresa y por eso nunca se contabilizó y quedó pendiente de la conciliación desde hace 6 meses de esta parte, por decir algo. Eso es lo que trato de indagar desde el punto de vista de la auditoría con estos controles de correlatividad. Vamos a entregar y terminar, a ver qué pasa. A 4 puntos está bien. Eran esos los objetivos de auditoría que perseguían cada uno de los. Digo, pues, yo la otra vez lo vi, pero capaz que por ahí le erró algo. Nos corrobora que el puntaje está bien. Bueno, así que voy a compartir de nuevo ahora el cuestionario. Bueno, así que bueno, estuvimos viendo juntos el ejercicio de revisión analítica del año pasado y las 5 preguntas que vieron, múltiple opción o verdadero o falso, ¿verdad? Que tenía que ver con estos temas.
No quiere decir que el parcial de este año va a ser idéntico, ¿verdad? Va a tener la misma cantidad de preguntas, el mismo formato y los mismos temas. Pero nos da una pauta del nivel de complejidad que tiene este tipo de prueba, más o menos algo. Y bueno, si ustedes pueden resolver este cuestionario, tampoco lo que se les va a aprender el jueves debería ser muy distinto en relación al nivel de dificultad, ¿no? A la letra. La cantidad de casos, el planteo puede ser distinto. Pero bueno, supongo que van a poder enfrentarlos más que satisfactoriamente. Bueno, nos quedan unos minutitos más, si tienen alguna otra duda, o como todavía tienen el otro parcial para poder ver si les surgiera alguna duda existencial en relación a alguna solución del parcial de la noche, que no tenemos tiempo de verlo acá en clase, me la hacen llegar. ¿Queda alguna duda existencial? Fue una complicación, profe. Anoche arranqué a las 6 y poco con el parcial, entre el corte de WhatsApp y toda la historia que pasó ayer. Tuve una clase en el medio, acabé a las 9 entregando el parcial. Bueno. Me voy a fijar eso, como decías que no te daba la solución, te decía como que no. Sí, supuestamente la van a dar a las 22:45 mañana. No, pues yo creo que capaz que no lo corregimos ahí para que se pudiera ir viendo a medida que lo iban terminando. Es que capaz que como tienes la práctica, no te muestra. Igual que cuando nosotros entregamos el nuestro, digamos, original. No te deja porque tiene una práctica que hay que póngale corregir. Finalizar y enviarlo. Póngale cuando lo terminan, envíenlo. A mí me llega, pero no me molesta que me llegue. Me llegaron los cuestionarios que ustedes completaron. Ni los miré, no sé cómo, pero a ustedes ya lo bueno que lo envían y les dan, lo abren de nuevo y les dan los resultados y ven en qué se equivocaron. Si es que se equivocaron en algo, no se equivocaron en nada. Y ven lo que hicieron bien también, ¿no? Entendido, profe, gracias. Yo lo voy a mirar igual ahora cuando terminemos la clase, voy a pegar una miradita a ver si hay que definir alguna cosa distinta para que puedan ver los resultados después que terminen el cuestionario. Pero por la duda, si lo hacen de la noche, finalícenlo y envíenlo. Y después vuelvan a entrar. Entonces ahí capaz que si no se los dan en el momento, después de finalizado se los puede mostrar. Bien, entendido. Gracias. Bueno, no sé si no hay mayores preguntas. Pregunto en el foro. Preguntás a través del foro lo que necesiten, cualquier consulta, ni hablar. Y bueno, así, en esta forma, vía Zoom nos vamos a comunicar ahora ya el jueves. Yo, la duración de la prueba va a ser de 2 horas, le voy a dar de 10 a 12 para que puedan hacer el cuestionario, más tranquilos. Y después a las 12 se termina automáticamente. Si no termina nada, tiene que mirar pues se cierra solo, automáticamente se les envía, así como esté a las 12. Pero tienen 2 horas, de 10 a 12. Pero bueno, entonces nos vemos ya el jueves y cualquier cosa entre hoy y mañana me van haciendo llegar alguna otra consulta que puede ir apareciendo a medida que siguen estudiando o que resuelven el cuestionario de la noche que tienen para hacer también. Ok, ¿sí? Muchas gracias, profe. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, mucha suerte, nos vemos a las órdenes. Chao. Chao.